Obviamente cuando toda esa situación se estaba dando, yo sabía que si levantaba mi voz, en cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar, ¿no? El Miss Universo más controversial en la historia. Ahí tenía que haber estado como finalista Miss Puerto Rico. Así es. La de Chile era una de las mujeres más bellas en el mundo, tenía que estar allí presente. Miss Latina, que era dominicana, era una de las más bellas. Hermosa. Y no la metieron en las últimas 10. Así es. Por otro lado, fue la mejor representación de mujeres latinas que ha habido bellas en la historia. Yo creo que en Miss Universo no ha habido tanto. Costa Marfil, mucha gente decían que debía haber ganado, dicen que debió haber ganado Miss Venezuela, pero, señores, la de México también era bella y felicidades a México. Pero esto ha sido una controversia desde el principio inmensa. Hoy estaba viendo canales de India donde dice que estaban diciendo que quizás no debería ir Miss India más a Miss Universo. Tailandia, que era bella, que terminó segunda. Tailandia, también estaba la gente atacada en Tailandia. Pero vamos con Jordi Martin, que está en vivo en Bangkok, para que nos cuente todo lo que está pasando. ¿Qué hora es allá en Tailandia en estos momentos, Jordi? Sí. Pues mira, Clarisa, Rauli, dejadme deciros que aquí son las 4 de la madrugada. Yo he decidido no dormir ya, pues porque, bueno, ha habido una ceremonia esta noche y había que preparar el show. Y a ver, viene un show cargado con muchas noticias. Fijaos que estoy en la puerta, estoy saliendo en vivo desde la puerta del hotel donde están alojadas las Misses. Aquí deberían estar las 130 Misses, pero no hay 130. Aquí puede ser que haya 40 o 50. ¿Dónde están las restantes? Pues fijaos que hay muchas Misses que han decidido ya marcharse a sus países, que están pues un poco decepcionadas con el certamen. Hay mucha controversia que hoy vamos a hablar aquí en el show. Así que si os parece, veamos en esta pieza qué es lo que estaría pasando aquí en Miss Universo en Bangkok, en Tailandia. Fátima Bosch se coronó anoche en Tailandia como la nueva reina universal. Ella llegó al concurso entre favoritas, aunque no como la principal apuesta. Quienes dominaban la conversación en redes y entre expertos eran Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Colombia, que habían arrasado en entrevistas, trajes típicos y preliminares. Pero todo cambió cuando en un evento previo, un directivo tailandés encaró a Bosch y hasta la llamó Dumbhead, generando tensión internacional y un vídeo viral que incendió el certamen. Tras el insulto, Bosch se levantó para abandonar el salón y lo más fuerte, decenas de concursantes la siguieron en señal de apoyo. El walkout se volvió tendencia global. A partir de ahí, el ambiente se fracturó. Renuncias de jueces, acusaciones de irregularidades, favoritismos y falta de transparencia. Llegó la noche final y ¡boom!, se vino la polémica mayor. Cuando anunciaron a Fátima Bosch como Miss Universo, el público no reaccionó de forma unánime. Hubo aplausos, sí, pero también hubo abucheos y muy audibles. Un sonido que muchos asistentes describieron como el momento más tenso del certamen. La sorpresa fue enorme porque varias de las superfavoritas del público, Costa de Marfil y Filipinas, quedaron como quinta reina y cuarta finalista, mientras que Venezuela ocupó el tercer lugar, y eso solo encendió más las teorías de manipulación. Afuera del teatro, mientras unos celebraban a Fátima, otros la abucheaban escandalosamente. Y aquí es donde la cosa se puso seria. Varios jueces del certamen declararon que no hubo auditores independientes revisando los votos, como normalmente sucede en concursos de este nivel. Nawat Itzagrisil, director de Miss Universo Tailandia y con quien Fátima tuvo el enfrentamiento, posteó en sus redes millones de palabras que no se pueden decir. Frases que muchos aseguran manifiesta su rechazo a la coronación de la mexicana. Pero lo más explosivo vino del juez Omar Harfuch, quien renunció y aseguró que el presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, le pidió explícitamente que votara por Fátima Bosch porque le convenía para el negocio y la imagen de la organización tras el escándalo. Según él, declaró toda su verdad a un documental de HBO y hasta amenazó con demandar a la organización por fraude, abuso de poder, corrupción y hasta por daño emocional. Otros dos miembros del jurado también renunciaron horas antes del certamen. Estas declaraciones y renuncias inesperadas dispararon acusaciones de que el concurso estuvo viciado, manipulado y dirigido desde arriba.
La organización Miss Universo salió a negar todas estas acusaciones y rechazar lo dicho por este juez, pero evitó profundizar en las acusaciones de favoritismo. Y el que una persona se le invite y se le dé la oportunidad de ser jurado y que quiera llamar sus 2 minutos de fama contradiciendo o tergiversando y confundiendo a la gente, eso no lo voy a permitir. Y no es que renunció, yo le pedí que se retirara, lo renuncié y lo hice en mi firme convicción de que ese tipo de cosas no pueden pasar. Por su parte, Fátima Bosch ha dicho que su victoria es legítima, que el concurso no está amañado y que quiere usar su reinado para hablar de respeto, dignidad y empoderamiento femenino. ¿Tú pensabas que ganabas? Bueno, yo creo que todas entramos con mucha ilusión, pero bueno, la realidad es que nunca sabes qué va a pasar. Lo que yo hice fue dar todo de mí y bueno, al final los resultados fueron muy buenos y estoy muy contenta. Fátima, cuando empezó todo aquel escándalo, ¿tú te veías que acabarías ganando? Porque aquello, fíjate que ha sido... La verdad que cuando pasó eso yo sabía que, obviamente cuando toda esa situación se estaba dando, yo sabía que si levantaba mi voz, en cierta manera, era muy probable que no fuera a clasificar, ¿no? Pero lo que me gusta de esta nueva organización en Miss Universe es que ellos realmente sí están haciendo una plataforma para la que las mujeres nos podamos expresar, para que nos cuiden. Ellos no tuvieron nada que ver con ese incidente, al contrario, la organización de Miss Universo siempre nos expresó su apoyo a mí y a todas mis compañeras. Y bueno, yo creo que la prueba de eso es que hoy yo esté aquí, que me estén dando la oportunidad de verdad alzar la voz por muchas mujeres que han sido silenciadas y poder trabajar por ellas para que tengan más derechos y un mejor futuro. Clarisa, Raúl, dejadme daros aquí un par de informaciones que bueno, a ver, mira, cuando esta noche hubo una ceremonia, acudió pues Fátima, acudieron muchas misses y acudió Raúl Rocha. Raúl, en cuanto me ve, me dice: Jordi, quiero hablar contigo de manera privada. Me lleva a una esquina y se sincera conmigo. Tenemos una conversación de 8 minutos que evidentemente no puedo desvelar aquí en el show porque es una conversación totalmente privada. Pero sí que me da un dato que creo que es relevante y que lo voy a decir aquí en el show. Me dice Raúl Rocha que está cansado de salir al paso a desmentir cada una de las informaciones que están saliendo y que están dañando la imagen Miss Universo, y que de esto, de seguir así, estaría dispuesto a salirse del proyecto y vender la marca, porque no puede más. Considera que se está dañando su imagen como empresario y la marca Miss Universo. Vamos a ver de la controversia que hay, Jordi. La de Costa de Marfil también era una de las grandes favoritas para ganar. En todos los que son los portales que son especialistas en Miss Universo tenían a México, Venezuela, Chile, Tailandia, Costa Marfil, Tailandia, y en algunos incluían a la India y a Cuba como finalistas. Escogieron más bien las finalistas de este lugar, y los portales tenían razón de lo que estaba pasando. Ahora dejaron a muchas mujeres afuera que eran bellas y tuviste lo que pasó con Tailandia, porque el concurso fue en Tailandia. Entonces, de verdad que el concurso quedó con un mal sabor. Después que sucedió todo esto, el juez hablando que si le dijeron que tuviera que votar por México y todo lo que está pasando allá. Tú viviste y tú presentaste este video ahora de lo que estaba pasando allí después del concurso, Jordi. ¿Tú pensabas que iba a pasar algo grave, que iba la gente a protestar e irse al escenario? ¿Qué tú piensas? Sí. Pues fíjate que la situación fue súper surrealista, porque nada más acaba, la gente sale disparada, casi todo el público era apoyando a Tailandia porque era público local, pero tengo que deciros que la delegación que más fanáticos llevaba o más presencia llevaba era la de Costa de Marfil. Fijaos que Costa de Marfil es un país pues con un perfil adquisitivo bajo en teoría, y era la delegación que más estaba representada aquí. Bueno, pues Raúl y Clarisa, dejadme de daros un dato. Cuando acaba, todo el mundo sale disparado del venue, ¿bien? Los mexicanos empiezan a cantar Cielito Lindo, banderas de Viva México, y los de Costa de Marfil: corruptos, corruptos, esto no puede ser, esto es corrupción, esto está amañado.
se vivieron momentos de tensión, momentos que yo no sabía si eran peligrosos o no, porque por un lado unos decían cielito lindo y los otros estaban un poco ya tensos, pero tengo que deciros que sí, que se vivieron momentos de mucha tensión. Pero, tengo que deciros que había mucha policía, que en caso yo te de digo que algo. la cosa no hubiera ido a más. En los años anteriores siempre pasa lo mismo. Cuando uno termina un concurso te dicen no salgan, tiene que irse a su habitación y no salir porque abajo están los fanáticos y te pueden atacar de cualquier manera. Uno tiene que realmente esconderse porque eso siempre pasa. Ahora bien, aquí la real problemática es que están diciendo que ese top 2 estuvo ahí por el problema que pasó anteriormente con Nawaz, el tailandés, y Raúl Rocha, que era con la mexicana, que él estaba refiriéndose a su director mexicano, que es un dom igual que ella. Eso fue lo que pasó, como que fue una galleta sin mano en tu propio país. Mira quién va a ganar, México. Ahora, ese es realmente el problema que hay. Y tú puedes opinar, Clarisa, porque tú fuiste finalista en Miss Universo. ¿Cómo tú comparas el concurso de Miss Universo de este año como ha sido anteriormente? Mira, Raúl, yo pienso que desde que Donald Trump salió de la organización sí se ha visto una diferencia muy grande. O sea, nada político, esto es a nivel empresarial. Donald Trump, empresario, que era dueño de Miss Universo, esta franquicia, era un concurso bastante arreglado, o sea, organizado, estructurado ya por muchos años. Cuando él sale, entra una organización nueva, va cambiando muchas cosas. Entran mujeres que no son mujeres, entran mujeres embarazadas, divorciadas. O sea que ya realmente para yo darte una opinión objetiva tendría que ser el mismo concepto de antes. Es otro concurso muy diferente. Creo que ahora el concurso está buscando otro tipo de perfil, definitivamente, y al estar en manos tal vez de Raúl Rocha, que con todo el respeto, tal vez él no conoce el mundo de Miss Universo. Tiene que tener a alguien ahí que realmente sepa cómo funciona esto y cómo es justo para cada chica. Y por otro lado, Clarisa, vamos a decir y no echarle solamente la culpa a Raúl Rocha, de la gente que estaba manipulando esto para que esta ganara, este otro ganara, la gente que no eligieron y las mujeres eran bellas. Y tú dices, ¿cómo estas mujeres no pueden estar como la chilena en las top 12? Claro. Y que quizás obligaban a la gente a votar por otra gente. Esa es la cuestión, Raúl, que no se sabe ahora mismo cómo es. Antes te ponían la puntuación en la pantalla, como mencionó Dayanara aquí anteriormente. Ya no vemos la pantalla, no sabemos cuáles son las puntuaciones. O sea que realmente es confiar a ciegas de que el voto fue justo. Jordi, gracias. ya Jordi no está ahí con nosotros, señores. Gracias, Jordi. Estaba en vivo desde Bangkok, en Tailandia, con todo lo que pasó. Por otro lado... Pero yo sabía que la Miss México no estaba como favorita para ganar. No, sí estaba como favorita. No, pero no estaba como favorita tanto como la tailandesa. Bueno, Raúl, ahí tienes razón. Definitivamente. Pero yo sé, y yo la he visto ya varios videos después que ganó, que esa niña va a hacer un buen trabajo. No, porque ella pero yo sabe creo hablar, que, es muy oye, inteligente felicité a la y es hermosa. México y me parece excelente que salió. El problema es lo que pasó alrededor de todo esto. Ese es el problema. Y también de que no tenían una persona como hacen usualmente en estos lugares, que es un equipo que está viendo la votación. Nosotros teníamos chaperona para todas partes. Tengo entendido que no había chaperona pero ni también siquiera. hay un equipo de contadores Exacto. que están chequeando un abogado, un attorney para que nadie esté cambiando los votos y todo eso. Exactamente. Pero bueno. Así que, señores, fue el Miss Universo más controversial que ha habido en la historia. Nos vamos a una pausa y volvemos con más del Gordo. La Flaca. Hay felicidad a la dominicana también, que estuvo entre las 30 y la latina también, Yamile. Quiero oír todo lo que pasó, cómo lo pasaste. Felicidades, ya lo dijimos aquí a Lina, que terminó entre las 12 finalistas, así que tú me cuentas todo lo que pasó allí. Bueno, la primera que quiero felicitar es a mi hija, de verdad que sí me le dan un aplauso por poner el nombre de Cuba en alto, Raúl, y por representarnos con tanta elegancia. Lina, de una manera u otra, ¿qué te puedo explicar? Yo creo que no puede estar más feliz que estar en ese top 12. Igual que Clarisa, le escribí a Clarisa y le digo, mi niña, ahora tengo dos niñas, primero a ti y ahora a mi propia hija, un top 12 en un Miss Universo. Y de verdad regresaba con el corazón lleno, repleto. Para mí son, Raúl, las 4 de la mañana en Bangkok. O sea que si digo algún disparate, por favor, no me critiquen. ¿Y llegaste anoche? Llegué anoche. Ayer en la tarde, sí. Llegué anoche tardísimo. Bueno, nos ha tocado, señores, participar en, yo diría, el Miss Universo más controversial de la historia. Definitivamente. Definitivamente. Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación, iba a pasar todo esto.
O sea, desde que llegamos, señores, el primer día hasta que nos fuimos, ha habido controversia. ¿Cómo lo han logrado? No sé. Pero creo que lo más difícil ha sido levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres tratando de salir adelante, Raúl, en medio de todo lo que se habla en las redes sociales. Ustedes se imaginan estar participando, despertarte, abrir tu teléfono y que todos los días haya un escándalo con el Miss Universo. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, ¿qué te puedo decir de esta Miss Universo fue lo que más ya ustedes no sepan? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Lo más difícil para mí fue, yo creo, Raúl, ver lo difícil que ha sido para ella seguir adelante dentro de tanta controversia. Lo acabo de decir. Lo he vivido al lado de ellas. Las hispanas tuvimos algo muy especial. Cuando Fátima se defiende, se para contra Nahuatl y se va del salón, todas la siguieron. ¿Qué pasó? Nos fuimos todas a un cuarto, creo que era el 5º piso, estábamos en el cuarto de Miss Venezuela. Y yo creo que todas esas chicas hispanas se unieron muchísimo desde el segundo día de la congregación. Y eso las ayudó mucho. Las ayudó porque se mantuvieron todo el certamen bastante unidas. O sea, se hicieron amigas, se intercambiaron teléfonos, se sentaban a desayunar juntas. O sea, todo lo hicieron juntas y creo que eso ayudó mucho a que todas se apoyaran dentro de todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿cómo termina Tailandia de la mano de México? O sea, estas fueron predicciones que nosotros escuchamos a través de todo el certamen. El propio Osmel como que lo confirmó. La Tailandia era una de las favoritas para ganar. Claro, Tailandia era una de las favoritas para ganar, Raúl. Y obviamente la pelea ha sido lo que nosotros suponemos es como un problema de poder entre el dueño de México, Raúl Rocha, y el asiático, Nahuatl, que estaba haciendo toda la producción del concurso este año. Sí, ahí vimos, esto fue justo cuando terminó el certamen, la gente estaba afuera y la gente estaba... es que yo no sé, de verdad, yo veo esta sociedad y digo, yo he salido afuera y he visto el escándalo, la gente gritando fraude, gritando que estaba comprado. Sí, o sea, esto lo viví yo hace 3 días atrás, justo ahí en el lobby del Impact, y yo no podía creerlo, o sea, yo no podía creer lo que yo estaba viviendo. Yo tengo que felicitar a Fátima. Lo primero que tengo que decir es que la corona quedó, señores, con los hispanos, con los latinos, y eso a mí me llena de verdad de emoción. Fátima es una niña que a lo mejor ha sido extremadamente criticada por haber ganado el Miss Universo. Otra gente la ha amado porque tiene un lado muy auténtico de lo que representa ahora la belleza. ¿Qué piensan ustedes? No sé, díganme ustedes que han escuchado acá, porque yo le problema que había, mira, todos los días, Costa y Fátima Marfil viene viene de batallar desde su concurso local. Luego le tocó el concurso nacional y ahora en el Miss Universo le acaba de pasar lo mismo. A mí me parece que sí, que está muy bien que ganó México, pero hay mucha controversia. Costa Marfil de África era una de las favoritas, que en el día de hoy renunció, le habían ofrecido también para estar a cargo de todo el Miss Universo en África y dijo que no quería trabajar más con el concurso de Miss Universo nunca más en su vida. Ella es una de las grandes favoritas para ganar. Está en la portada de Rolling Stone esta semana. Sí, Venezuela era una de las favoritas para ganar, Puerto Rico era bella, que no llegó a las finalistas, Colombia era una de las más bellas y Chile era para mí la más bella de todas y para todo el mundo y no la llegaron a la final. Claro, Chile entonces, yo creo que a lo mejor la dañó. Había Miss Latina, la otra chica Miss Latina, era también espectacular y no llegó a la final. Entonces hubo mucha controversia, bueno, ya tú lo sabes, tú estabas allí, Lili, pero lo que salió de los jueces que estaban diciendo que todo estaba arreglado por adelantado, que si habían escogido ya quién había ganado por adelantado y todo eso, de verdad que la controversia fue extremadamente grande. A ver, pero siempre hay controversia. Yo estaba pero no como esta. Exacto. No como esta. Yo he preguntado, señores, siempre hay mucha controversia cuando gana una reina y últimamente es peor por las redes sociales. A mí me pasó cuando Lina ganó el Miss Cuba. Nos acusaron de comprar corona, o sea, te acusan siempre de todo. Uno está acostumbrado a que la que gana va a tener tremendo run alrededor, Raúl. Sí, pero... Lo que no ha pasado, yo creo, es que renuncien jueces. Sí. O sea, que se cuestione la transparencia a lo mejor de lo que ha sido uno de los concursos más bellos en la historia. 74 años del Miss Universo, Raúl, y que lo hemos vivido todos con muchísima pasión y que sabemos que en los últimos años a lo mejor no había tenido
no sé, no había tenido como que la presencia que ha tenido este año. O sea, por bien o por mal, el Miss Universo está de vuelta. Ahora, la credibilidad y la marca sí puede estar un poco falta de credibilidad por todo lo que se está hablando. Fátima es una niña que yo la conozco, conocí a la familia, o sea, ellos me adoptaron. La mamá de Fátima, Vanessa, y su papá Bernardo, fuimos los tres que nos unimos desde que llegaron allá a Raúl. Del grupo de padres que había, yo creo que ellos tres éramos los que siempre estábamos juntos. Entonces me sé muy bien la historia de Fátima y creo que es una niña que va a sacar esto adelante y yo creo que sí va a lograr sacar adelante la imagen del Miss Universo, que en este momento estoy de acuerdo con ustedes. Está un poco falta de credibilidad por todo lo que se ha vivido. Entonces, ¿qué ha pasado? No sé. ¿Qué va a pasar? Tampoco lo sé. Pero de que yo he vivido a diario ese Miss Universo con una controversia muy, pero que muy fuerte, y a mí no me importaba porque yo hago esto todos los días, pero las niñas, Raúl, y lo de las niñas sí, ¿me entiende? A uno le duele. Yo cuando oigo que no le querían dar a la de África, Costa Marfil, que era una de las favoritas, que no se lo querían dar porque era de África, y esto lo han dicho varias personas, y ha sido confirmado ya, me parece que ya es una cosa bastante dura de asimilar en este momento, en el año 2025. Bueno. También tú sabes que este concurso en Estados Unidos no se vio en inglés, solamente se veía en español. Total. Porque aquí lo que interesa es Miss Americano, pero en el mundo entero, en toda América Latina, Miss Universo es lo más importante que para ellos, casi más importante que cualquier otra cosa, al igual que en los países asiáticos. También, allá es grandísimo, allá la gente entonces, yo ama diría, el Miss Universo. Y déjame preguntarte una cosa, cuando este hombre hizo eso, el de Tailandia, que empezó la pelea con la de México y todo eso, ¿tú lo conociste a él en persona o no? Claro que sí, lo conocí el día que entré a la congregación, me pareció fuerte, me pareció, por no decir la palabra, déspota de la manera que trataba a la gente, pero también de la manera que ellos hablan, Raúl, y a veces como que, o sea, el idioma de nosotros es como romántico. Ellos no, ellos cuando te hablan, uno siempre piensa que están enojados. No, pero es como parte de Tailandia, su cultura. Que lo he visitado. Entonces yo lo veía y digo, ¿estará enojado o será que yo te dije que yo estaba en Tailandia desde la luna de miel mío 7, 8 veces. He viajado a Tailandia muchísimas veces. La gente de Tailandia son la gente más amable y serviciales que hay en el mundo. El servicio en Tailandia es segundo a cualquier lugar en el mundo. La gente de Tailandia fue espectacular. Entonces Raúl. no entiendo Los tailandeses estaban preocupados por todos nosotros y de verdad que trataban de que nosotros, ¿me entiendes? Decir, oye, no somos nosotros. Y les dijimos, están todos felices con Tailandia, excepto la controversia y todo el ruido que escuchábamos todos los días en las Yo pensé que iba a caer gente presa ahí antes de que terminara el concurso. Bueno, cayeron gente presa, Raúl. Sí, el primer día que uno de ellos, pero yo pensé que muchas más. Arrestaron al director de la franquicia de México. Eso sí. fue lo primero que yo viví. Y el segundo día pasó lo que el señor insultó a Fátima y todas se pararon y se fueron. Entonces ya eso empezó con el pie izquierdo. Ahora, ¿quedaste feliz con tu hija? ¡Feliz, señores! Terminó entre las 12. ¡Felicidades, Lina! Muchas felicidades. Yo escuché que mi hija era un top 12, de verdad que mi corazón no puede estar más lleno. Pero bueno, tal parece, señores, que la controversia luego del Miss Universo continúa. Pues ahora, el primer juez que renunció, Omar Harfouch, ¿se llama él? Bueno, está pidiendo públicamente la renuncia de Miss México tras los supuestos lazos financieros y políticos entre su familia y la organización del Miss Universo. También la renuncia de Raúl Rocha, que es el presidente de Miss Universo, y su retirada permanente de todas las actividades relacionadas con los certámenes de belleza, creando así un comité independiente para diseñar un nuevo sistema electoral nacional e internacional y que sea transparente. Bueno, y por último, una investigación, señores, completa sobre la venta de la organización del Miss Universo a Puerto Rico, que esto es lo que se está diciendo, Raúl. Sí. Raúl quiere vender la parte del Miss Universo y ahora el rum es, o sea, el rumor de que la quiere vender a Puerto Rico. Esto es incluyendo la revisión, señores, de si los acuerdos escritos o verbales firmados con socios puertorriqueños implican cualquier plan potencial para una mayor manipulación en la competencia del próximo año. Quiero decir algo. El propio Raúl Rocha le dijo a Jordi el otro día, que Jordi me lo mostró, que el hombre no renunció. Él lo sacó, y lo sacó porque aparentemente este juez, señores, le estaba haciendo demasiadas preguntas y le estaba pidiendo demasiadas cosas. Y yo creo que ya Raúl notó, aquí hay algo está pasando. El hombre no renunció. Raúl Rocha
lo sacó de juez. Pero el hombre dice que él renunció. Es lo que él dice, pero cuando él te muestra, Raúl, y los textos, Raúl dice, no, él no renunció, mira lo que está aquí, yo le dije que se tenía que ir del concurso, que ya no podía ser juez. Tiene más cosas porque aparentemente están haciendo un documental para la cadena HBO. Que va a salir en mayo del año que viene. De todo lo que está pasando y pasó en este mismo universo, entrevistando a concursantes, entrevistando a jueces, entrevistando a videos que tienen de lo que pasó con la gente. Y dicen que esto va a ser un documental de una investigación de todo lo que pasó con las finalistas en Tailandia y con todas las concursantes. ¿Qué hay de cierto en todo esto, señores? No lo sé, porque yo estuve ahí todos los días, Raúl, y puede ser, como dice mucha gente, que este Omar quiere estar buscando su momento de fama. Otras personas dicen que no, que efectivamente, que él pasó días ahí, que lo grabó todo y que tiene muchísimas pruebas y que por eso HBO le está comprando los derechos para este documental que sale en mayo. Esto Así ya que, lo termino yo de decir aquí. Lo termino de decir hace un minuto, me están diciendo que me apure para decirlo otra vez, pero ya lo dije. La cuarta finalista, Miss Costa Marfil, Olivia, ya renunció a su designación como Miss Universo África y Oceanía, que le había realizado la organización, como yo les dije hace unos segundos, tras quedar en cuarto lugar, pero además también no quiere saber nada con el comité de Miss Universo. Raúl, ¿qué te puedo decir? No solamente ella, Estonia también. Ahora, yo les digo a ustedes, Raúl, que de verdad, no sé, yo creo que Fátima lo que le trajo al Miss Universo es algo más grande de lo que ellos esperaban. Y yo creo que a lo mejor al final dijeron, bueno, esta es la que es. Porque imagínate lo que pasa justo empezando la congregación y lo que ella vive. Yo recuerdo verla a ella llorando y que el director le dijo, recoge que nos vamos. Y yo recuerdo decirle a Fátima, ¿cómo te vas a ir si tú has luchado demasiado para llegar a un Miss Universo? Y ahora porque este hombre te dice eso, te vas a dejar, no te vas, te quedas y te pones más firme que nunca. Eso lo hablamos con ella, porque llegó un momento en que Fátima pensó que ya se iba de la competencia, Raúl. Ese día. A mí me gustaría tener aquí, si lo podemos conseguir mañana, yo lo pedí antes y no me lo trajeron, a Osmel Sosa, si se pudiera traer aquí. Porque este es el hombre que ha sabido y ha seguido Miss Universo y ha creado todas las Miss Universos de Venezuela, pero es uno de los que sabe más de estos concursos. Que él, si dice la verdad, él sabe exactamente lo que está pasando. No hay nadie que pudiera saber más que Osmel Sosa de lo que pasa en Miss Universo. Ok, pero Osmel, Raúl, ha apoyado mucho a Fátima. Osmel fue parte de su preparación. Y a mí me parece muy bien que ganó México. Fue parte de la preparación de Fátima, que tengo entendido que Fátima avanzó increíblemente en su preparación gracias a que Osmel le buscó las mejores personas para que le entrenaran. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de todo lo que está pasando alrededor de Miss Universo, que Osmel Sosa lo sabe. Bueno. A mí me encanta el Miss Universo y ¿qué te puedo decir? Lili, todos aquí quieren que le explique desde el principio qué fue lo que pasó en Miss Universo. Que mi hija hizo historia, que mi hija es la segunda cubana en la historia. Bien merecido. La primera cubana que quedó en top 12 fue en el año 1957. Y miren lo que ha tardado para que otra cubana en el 2025 llegue al top 12. Es verdad. Es verdad. ¿Ok? Una pequeña pausa. Regresamos con más. Sí, claro, seguimos. El escándalo más grande en la historia de Miss Universo, porque después de todos los problemas que han tenido con los jueces, las concursantes, con las chicas, todo esto, ahora el empresario Raúl Rocha, mexicano y presidente del certamen de Miss Universo, quien estaba envuelto en todo esto, de esta controversia, por el triunfo de Fátima Bosch y sus vínculos con Pemex, la compañía petrolera de México, ahora está siendo investigado por tráfico de armas y drogas entre Guatemala y México. O sea, esto es lo último que faltaba, Raúl. Esto salió a relucir en el día de hoy cuando fue acusado dentro de México por esto. Efectivamente, bueno, lo que se sabe hasta ahora, señores, es que el magnate mexicano solicitó ante la Fiscalía estatus de testigo protegido. Esto es lo que le está pidiendo Raúl. Y así poder colaborar con las autoridades en la investigación mientras recibe protección por parte del Estado. Exactamente, él se quiere convertir ahora en testificar en contra de las otras gente que quizás estaban vinculados con él y así quizás lo perdonan de una manera u otra de algo. O sea, que sería pero como que le están pidiendo de verdad es una bomba que ha terminado de salir ahora con todos los problemas que hubo en Miss Universo.
todos los problemas que hubo, que con la gente que se estaban retirando de Miss Universo, que esto ya está dañado por vida, Miss Universo. Este hombre, que él vive en los Estados Unidos, haya salido en esta ocasión, que ahora está vinculado con el narco en México. Bueno, es que para ambos, Raúl, primero estaba el problema que hay con Anne, que es la otra parte dueña del Miss Universo, que obviamente, o sea, ya están pidiendo arrestarla también porque no pagar impuestos en su país. Ella tuvo un tiempo para hacer todo esto, le embargaron todas las propiedades. Anne no pudo estar presente en este Miss Universo la semana pasada por obvios problemas legales, y ahora que le pase esto también al otro lado del concurso, o sea, al otro dueño, que es el señor Raúl Rocha, imagínate. Y ahora también la que ganó el concurso de Miss Universo dice que creo que están hablando de que va y devuelve el título. Se está hablando de eso también en el día de hoy. Bueno, el problema es que, Raúl, te imaginas, tú llevas esa corona y tú dices, en realidad, ¿qué estoy representando en este momento con todo lo que ha pasado? Y sobre todo la cantidad de chicas que no están de acuerdo con que no haya habido la transparencia necesaria para hacer este concurso. Ella, por supuesto, recibió un apoyo inmenso de todas estas mujeres al principio. Entonces, no sé si las mujeres van a recibir el mismo apoyo por parte de Fátima. Creo que es lo que se está hablando públicamente. Entonces, pero ya esto pasa a otra faceta. Total. Algo completamente diferente. Vamos con Jordi Martín, hasta Madrid, España. Jordi, que tiene más de este escándalo porque estuvo allá en Tailandia. Él conoce a Raúl Rocha, estuvo hablando con él mucho. Y tú en el día de hoy saliste en varios lugares, Jordi, que estaban hablando de ti también, de lo que se decían. Se va a hacer un documental sobre todo esto. En mayo. Cuéntame cómo tú te sientes cuando ves esta noticia en el día de hoy. Yo me enteré por ti, por cierto. Es un Miss Universe que creo que ha sido el más polémico de la historia, que no deja de dar titulares, que acabó el viernes, pero que cada día sigue un escándalo y sigue, ¿no? Dimiten las Misses, hay una orden de arresto internacional desde Tailandia contra una de las propietarias, y hoy sale la noticia de que el señor Mario Rocha pues estaría imputado en varios delitos graves, como bien habéis dicho. Bien, tengo que deciros que hace escasos minutos, pero 5 minutos, medios importantísimos de México están anunciando ya que hay una orden de arresto ya contra Raúl Rocha. Estas noticias están saliendo en Google desde hace 5 minutos. Pero bien, Raúl, vamos por partes. A lo que me decías, que hoy mi nombre ha salido en varios titulares. Bueno, yo os explico lo que pasó. Yo he estado en Bangkok, como bien sabes, he estado con mi querida Lili, apoyando a Lina y haciendo pues un trabajo de investigación de lo que estaba produciéndose allí. Es cierto que el señor Raúl Rocha a mí me llamó para aclararme que él mismo había hecho, que había despedido de la organización al jurado Omar Harfuch. Yo, después de hacer una investigación allí, Raúl, ¿vale? Las Misses, hay algunas de las Misses que me llega información, que me trasladan su malestar, su indignación, me dicen que están con un estrés postraumático, con crisis de ansiedad. Yo lo que hago es recoger toda esa información y me pongo en contacto con Omar Harfuch y le digo: hola Omar, soy Jordi Martín, periodista de investigación, y tengo varias pruebas que podrían ser de utilidad para el documental que vais a hacer con HBO. Si tienes la amabilidad de ponerme en contacto con la productora, pues oye, bienvenido sea. A mí me hace ilusión ser partícipe de un proyecto así. ¿Qué hace el señor Omar Harfuch? Coge los screenshots, publica mis conversaciones privadas con él y las pone en sus redes sociales. Entonces me llama todo el mundo hoy y me dice: oye, que estás saliendo ahí, que Omar Harfuch te ha traicionado. Pues bueno, pues ¿qué vamos a hacer, Raúl y Lili? Si este señor ha decidido traicionarme con una tontería así, que lo único que le he dicho es: oye, tengo material que puede ser de utilidad para ese documental. Pero cuando digo en la indignación de las Misses, ¿a qué voy? Pues me dicen que una de ellas, que me escribe, que según ella pues podría estar top 5, me dice: fíjate, Jordi, que yo era de las favoritas, he sentido una indignación, me he sentido maltratada, y fíjate que a mí el señor Mario Búcaro, director de la organización, me agarró, me llevó a un despacho y me dijo: ojo, que si tienes novio, si tienes pensado casarte, si vas a tener hijos, no vas a poder ganar Miss Universe, no tienes opción ninguna de ganar. Y me decía esta Miss: Jordi, entonces ¿para qué me llevan?
Si era mi ilusión, si yo partía entre las favoritas, ¿para qué me llevan? Me siento indignada, han actuado de una manera machista y esto no solamente es esta Miss, sino varias. Así que la indignación es terrible. Fijaos que el otro día yo en vivo en Bangkok dije que Raúl Rocha a mí personalmente me dijo que quería vender la marca, que quería salirse del proyecto. Pues yo tengo varias preguntas al aire que hago. ¿A quién le va a vender la marca? Una marca totalmente dañada, una marca que se ha hablado de fraude, de corrupción, en todos los medios más importantes del mundo, en CNN, en todos. Una marca que la copropietaria, ayer hay una orden de arresto internacional, y una marca que uno de los copropietarios, el señor Raúl Rocha, hoy se le vincula con varios delitos gravísimos. ¿A quién le va a vender la marca? Porque yo no creo que haya alguien interesado hoy día en comprar esa marca. Así que eso es lo que os puedo decir. Raúl y Liz, no sé si tenéis preguntas allí. Sí, Jordi, déjame preguntarte una cosa. ¿Tú tienes información clave de algo que dijeron respecto a alguna de las concursantes? No, que para eso tú te habías puesto y te traicionó el juez que tú te pusiste en contacto con él porque tú lo hiciste privadamente y él lo puso en el internet. La información que tú tenías, que tú sabías lo que estaba pasando. Eso es. Yo, evidentemente, las pruebas no se las llegué a pasar, las tengo yo en mi poder. Son pruebas de investigación, cosas que me han hecho llegar, y le he dicho, oye, ponme en contacto con la gente de HBO porque creo que esto puede ser de gran utilidad para el documental. El tipo me ha vendido, esta persona, este señor me ha vendido, pues nada. Pero lo que te puedo decir, Raúl y Lili, que hay una... Jordi, no, espérate, no puedes decir... ¿Cuál es el propósito de venderte? Yo no acabo de entender cuál es el propósito. O sea, ¿qué resuelve él con publicar estas publicaciones? Es como que lo de él está correcto. No lo sé, Lili, la verdad es que no lo sé. Jordi, ¿nos puedes decir un adelanto de todas las pruebas que tú tienes, de lo que tú sabes, de lo que te dijeron allá en Tailandia? No, porque como te digo, son pruebas, mensajes de muchas misses y otro tipo de pruebas que evidentemente aún no puedo revelar. Las tengo en mi poder, de momento no se puede revelar nada, está bajo estudio, espero más adelante poder darte más datos, pero son pruebas que creo que podían haber servido a ese documental, que por cierto, tengo que decirte, Raúl y Lili, que este señor, Omar Harfuch, me ha vendido, me ha traicionado, pero no sé de qué le ha servido, pero la directora de HBO, en cuanto ha visto esos screenshots, me ha escrito y me ha dicho, hola Jordi, estoy muy interesada en conversar contigo y ver qué tipo de pruebas tienes, ya que podría servir de utilidad para el documental. Así que gracias, Omar, por ponerme en contacto con HBO. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Jordi, por toda esa información. Obviamente, señores, la controversia continúa. Yo pienso que esto no va a parar aquí, Raúl, porque... por ejemplo, no va a parar cada Miss tiene una opinión y yo creo que cada una se ha sentido un poquito como usada, puede ser la palabra, o sea, se han sentido como, ¿para qué hicimos todo esto si al final, si estoy casada, no puedo ganar? Si tengo hijos, tampoco puedo ganar. ¿En qué momento se habló de que iba a haber inclusión si de verdad no se está poniendo en práctica? Me parece que es algo así lo que está pasando y me cuesta trabajo, señores, ponerme de un lado o del otro porque yo viví el concurso, Raúl, y los 20 y tantos días, y yo sé lo que estas niñas han pasado al todos los días despertarse y tener que ver las redes sociales y no saber para dónde ir. Y ahora... esto que es una bomba, lo que sale del dueño de Miss Universo. Una bomba, Entonces, señores. aparte de todo esto, lo que está diciendo Jordi, que no quiere decir en el aire, que afectó a muchas concursantes que estaban en el concurso y por eso no ganaron, y él dice que tiene las pruebas y eso eventualmente va a salir en un documental o donde quiera Jordi, que hay que respetarlo a él, que lo ponga donde quiera. Raúl, gana una sola y obviamente el resto siempre queda con trauma, siempre queda como de luto, siempre queda como porque no, pero cuando él tiene a alguien, dice Jordi que tiene a alguien diciéndolo. Claro, hay que esperar a ver, señores, que... y estamos hablando de la concursante, de varias concursantes, la concursante de México, la concursante de la costa Ivory, que es la costa de Marfil, de varias concursantes que están hablando de eso, creo que de Venezuela, no sé si también. Es una cosa rara de lo que pasó allá, porque la de Colombia, que era una de las más bonitas, no fue entre las 12 finalistas. La de Chile, que era la más bella que había para mí, no fue en la finalista. No en las 5, pero sí en las 12. O sea, no, Colombia, la chilena no llegó a las... No. ¿No llegó a las 12? No. Sí que Ina llegó a las 12. No llegó, Lili. Claro que sí, Raúl, estaba parada al lado de Lina. Entre las 12, no entre las 5.
¿La chilena? La chilena estaba parada al ladito de Lina, la primerita. Luego Yo no la vi ayer a ella. Vamos a buscarla. No sé, estoy equivocado, Ahora sería buscamos- bueno ahora averiguar. buscamos la foto de Pero la la cosa chilena que- yo no creo que llegó en las últimas 12 y eso, yo me acuerdo que yo vi el concurso entero porque estaba tu hija y quería verlo. Pero la chilena no llegó en las últimas 12 y Puerto Rico también. Durante la premiación del Emmy Internacional, celebrada en la ciudad de Nueva York, el actor Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo recibieron la inesperada y triste noticia del fallecimiento de la actriz Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y expareja del comediante mexicano. Bueno, la mamá de Aislinn, me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar conmigo. Por su parte, la cantante Alessandra Rosaldo nos platicó de la buena relación que mantenía con la madre de Aislinn y expareja de su esposo, Eugenio Derbez, la señora Gabriela Michel. Claro, por supuesto que la conocí. ¿Conviviste con ella? Sí, convivimos con ella en varias ocasiones y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn y a Michelle y a Kiara en este momento tan difícil. Después de haber presenciado su nominación al Emmy como productor ejecutivo de la serie Y llegaron de noche, Eugenio Derbez se retiró del evento junto a su esposa Alessandra para comunicarse de manera directa con su hija Aislinn y mostrarle así su solidaridad en estos momentos de profundo dolor. La verdad sí está muy triste. Literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a hablar por supuesto por teléfono. Ay, qué triste. Bueno, mi Raúl. más sentido pésame de verdad a toda la familia de Eugenio Derbez. Nuestro más sentido pésame para todos ellos, especialmente a Aislinn. Bueno, señores, como todos los años, Nueva York sorprende a residentes y turistas que vienen del mundo entero. Me encanta ir a ver. En esta hermosa época de Navidad, porque hay gente que viene nada más a Nueva York a ver las vitrinas navideñas de las tiendas y almacenes más reconocidos de este país. Yo que viví en Nueva York 10 años, yo iba todos los años, Raúl, a verlo como Yo cualquier también. turista. Qué belleza, de verdad que sí. Bueno, vamos hasta la Gran Manzana con Yelena, que está por allá, para que nos cuente de esta belleza. Yelena, qué belleza, qué rico estar ahí. Hola. Ay, de lo que te está perdiendo, mi Clary. Hola, mi gordo. Déjame decir una cosa, que aquí en Nueva York se respira un ambiente bonito, elegante, glamoroso. O sea, la Quinta Avenida, la verdad que la han transformado, podemos decir. Y todos estábamos en espera de las decoraciones navideñas, que como todos los años vienen con un concepto diferente, con una temática diferente. Y estamos exactamente aquí en la de Saks, que te invita a soñar despierto, literal. Vean ustedes lo que le preparé en el día de hoy. Como todos los años, las tiendas departamentales más cotizadas de Nueva York tiran la casa por la ventana. Este año, las vitrinas navideñas de Macy's tienen la temática The Most Wonderful Stories Start Here, donde cada ventana rinde homenaje a momentos históricos de la tienda, como sus primeras vitrinas de 1874, que invita a los visitantes a recordar sus propias tradiciones, incluso cantando villancicos en esta ventana interactiva que cuenta con micrófono, cámara y una lista de canciones a elegir. Me fascina ir por Macy's, caminar por ahí, ver todas esas vitrinas como están de bella, bien adornadas. En nuestro recorrido visitamos la famosa tienda Bloomingdale's, que este año presenta una vitrina navideña en colaboración con Burberry, bajo la campaña Happy Together. El edificio se envuelve con un enorme moño inspirado en el icónico pañuelo de Burberry, mientras las ventanas exhiben escenas que celebran la mezcla del encanto británico con la energía de Nueva York. Es una propuesta que combina lujo, diseño y una elegante fragancia que emana de las vitrinas, sorprendiendo a los visitantes. Bertolt Woodman presenta la temática de Bertolt Soirée, una serie de vitrinas que celebran fiestas imaginarias. Aquí no podía faltar un exquisito perfume emanando de las ventanas y los arbolitos de Navidad para estimular todos los sentidos. Es una obra de arte. Para mí es lo más lindo de esta época, esas vitrinas.
Otras tiendas que se unieron a este despliegue de lujo fueron Ralph Lauren, que este año presenta Being Out West, evocando un viaje a la infancia. Dior, por su parte, eligió las clásicas galletas de jengibre para crear todo un universo de talleres y ambientes que recrean la confección y el trabajo de la alta costura. Cuando ponen la vitrina es que le da a uno la alegría de Navidad. La Navidad se siente en la calle y en toda parte. Saks Fifth Avenue trajo de vuelta su espectacular show de luces y música a su gigantesca fachada. Los diamantes hacen parte del decorado y la música de Paul McCartney y Rihanna complementan la magia del espectáculo, que en las noches se pueden apreciar cada 10 minutos. Las ventanas presentan escenas de Nueva York que llevan por nombre Holiday Your Way o Vacaciones a tu manera. Una lluvia de estrellas se dieron cita anoche en la alfombra roja de la revista GQ México, por la que vimos desfilar a Maluma, Canelo, Arcángel, Edwin Cass y varios actores, aunque muchos no quisieron hablar con la prensa, otros amablemente conversaron con nosotros. Sí, hoy estamos estrenando ¿Cuánto cuesta? Este bonito tema Arcángel, Grupo Firme, esta fusión que se dio tan repentina. Bien contento por eso y más por el apoyo que todo el público le está dando. Yo no colaboro con personas porque estén pegadas o porque sean grandes en el género que estén. Yo colaboro porque primero los respeto como seres humanos. ¿Cuál tatuaje que se hicieron, Arcángel? Eso es un tatuaje que tienen todos los integrantes del grupo, significa la vida recia. Y yo tengo Grupo Firme acá en el brazo tatuado. Por su parte, Santa Fe Clan asegura que está alejado de los malos vicios y explica sus razones. También no era como que andaba tan perdido. Siempre he andado chido, me echaba una chela, me echaba un toque, todo se puede. La banda de ahí del barrio que quiere salir adelante, nada más tienen que juntarse con gente que no anda en la fiesta, y eso es lo que hace que la mente se distraiga con otro tipo de gente. Alberto Guerra fue otro de los premiados y aclaró cómo va su matrimonio con Zuria Vega tras rumores de separación por culpa de Madonna. Nosotros tenemos casi 13 años juntos, nosotros llevamos toda una vida juntos y somos un gran equipo. Eso es lo que somos, aparte de amarnos y de todo, somos un gran equipo. ¿Cómo tomaron estas noticias de Madonna? Pero como era de esperar, todas las miradas se centraron en el encuentro de Belinda y Cazzu, las ex de Cristian Nodal, que compartieron sonrientes, intercambiaron sus números de teléfonos y hasta posaron para las cámaras. Así que muy pronto podrían venir alguna colaboración. Poder ser reconocida como Mujer del Año, pues es algo que me hace muy feliz, es un honor. Cazzu aprovechó para enviarle este mensaje a quienes, como ella, siguen echándole ganas a pesar de las adversidades. Yo he atravesado muchas cosas en la vida y aquí estoy, mira. Me encanta. Bueno, hay que esperar ahí si van a hacer una colaboración juntas. A ver, bueno, las dos tienen de quién hablar. Exactamente, y bueno, hace tiempo que estaban en ese junte de que si se van a ver o no, y mira, ya finalmente se vieron. Bueno, y las dos están en boca de todos, y las reacciones y comentarios sobre su posible colaboración musical no paran. Y bueno, vamos a ir con Yelena, que se fue para Alto Manhattan a conversar con la gente que tiene una opinión, señores, que hay que escucharlo cuando hablan de este tema. Vamos a ver qué dijeron los dominicanos y latinos allá en New York sobre este tema. Adelante. Mi Clary, mi gordo. La gente aquí en Nueva York estaba feliz al ver esas imágenes de esas dos mujeres que parecen muy buenas amigas. Y vean ustedes a continuación, mi gente, lo que le preparé en el día de hoy, porque ya le tienen hasta el tema y todo esto. Así que vean. Muchos se han quedado con la boca abierta al ver a Belinda y a Cazzu, sí, las exes de Cristian Nodal, compartiendo como las mejores amigas. Y claro, eso ha encendido los rumores de una posible colaboración entre ellas. Así que fuimos a preguntarle a nuestra gente qué opinan de esta unión sorpresa y cuál sería el nombre perfecto para un tema de estas dos mujeres. Eso es dinamita pura. Eso me recuerda como Karol G
y Shakira. Lo siento por Nodal, porque ese tema se llamará. Tema del momento, voy por ti, Nodal. Cuídate, oíste. Wow, lo amaría totalmente porque es algo que México y todo el mundo se merece escuchar. La cachetada con guante blanco a Nodal, con una canción. Yo diría como la de No te contaron mal, ellas deberían decir Nos contaron bien. De verdad, eso será un tema muy tóxico y como hombre no lo soporto. El nombre del tema creo que lo podemos llamar Veneno. Me parece maravilloso. Creo que va a ser el dúo perfecto. Traición, decepción, desengaño y luego solitas estamos mejor. A un tema de Belinda y Cazzu juntas, yo le pondría 2 mujeres y 0 camino. Ese hombre no va a agarrar por ningún lado. No, pues si esas 2 mujeres se unen van a acabar con Cristian Nodal. Ni Ángela lo va a salvar, ay no. Que se escondan porque Cristian Nodal va a tirar más fuerte. ¿Cómo se llamaría el tema de Cazzu y Belinda? ¿Qué nombre le pondrías? Despecho. Él tiene una canción que dice por los besos que te di, mi amor, entonces sería algo como ahórrate tus besos. Yo creo que se viene un remix de Rata de 2 patas. Belinda y Cazzu van a acabar con Nodal, que se cuide. Eso viene un remix, yo creo que viene un dúo por ahí, yo creo que sí. Lo único que falta es que estas 2 mujeres se unan y graben ese tema. Ya le tenemos el temita aquí en la ciudad de Nueva York. Que vayan al estudio y que lo graben. Besitos a ustedes. Bye. Bye, Yele. Gracias, Yelena.